Y entre el tape y la información de nuestro compañero Martín Angulo se completaba un panorama sobre el tema del crimen organizado en Rosario. Y es bueno para presentar entonces ahora sí a nuestro invitado de hoy, que se llama Maximiliano Puyaro, que es diputado provincial santafesino, que fue secretario de Seguridad. Y lo primero que me salta es a partir de lo último que decía Martín Angulo, y que tiene que ver con que todos hablamos y pasamos facturas de que el tema de la seguridad, particularmente en Rosario, no funciona, pero hace muchísimo tiempo que hay cargos vacantes sin resolver en la justicia federal, que es la que tiene que ocuparse de estos temas. ¿Qué es lo que está pasando? La justicia federal es la gran ausente en la provincia de Santa Fe. El primer procesamiento a Esteban Lindor Alvarado fue en el 2019, después de que a mí me tocó detenerlo como ministro de Seguridad. El primer procesamiento de los monos, cuando venían teniendo un accionar delictivo ligado al narcotráfico, a la narcocriminalidad, fue en el 2016, a principios del 2016, cuando causas provinciales elevadas a la justicia federal hablaban de droga, de venta, de búnkers, y la justicia federal parecía mirar para otro lado. Es cierto lo que planteaban en el informe, que hay cargos que hoy no están cubiertos en la provincia de Santa Fe. Y es mentira lo que dice el presidente de la República Argentina, que los cargos no se cubren porque la oposición no vota el proyecto de reforma judicial. Aunque la votaría y aunque saldrían esos cargos habilitados, estaríamos a 6 años para poder cubrirse, porque tienen que pasar por diferentes filtros, fundamentalmente del Congreso. Si el Estado Nacional, si el Poder Ejecutivo tiene la decisión política... ¿Es mentira lo que dice el presidente? Porque el que está frenando es el oficialismo. A ver, en el tiempo que nosotros necesitamos, nosotros tenemos la fiebre en 39,5. Lo que hay que hacer hoy en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en la justicia federal, es nombrar secretarios que puedan trabajar al lado de los fiscales y resolver las causas que tenemos, fundamentalmente de narcotráfico. Es cierto que hay que cubrir los cargos, pero para cubrir los cargos no hace falta la reforma judicial. Tenemos que llevar adelante quiénes son los postulantes, y eso es voluntad del Poder Ejecutivo. Después, por supuesto que necesitamos más cargos en la justicia federal, necesitamos más jueces federales, más fiscales federales. Hay 9 fiscales federales para toda la provincia de Santa Fe. Yo te pregunto desde el sentido común, por supuesto vos sos especialista, pero uno cuando escucha a vecinos, a gente que vive allí, da la sensación de que todo se fue degradando en cuanto a las condiciones de vida y que es casi popular y conocido por todo el mundo lo que hace el narcotráfico, hasta extorsionando a comerciantes. Digo, ya está como de alguna manera evidenciado, no es que se esconden. ¿Es solo una cuestión de cargos o algo más está fallando? ¿Hay alguna convivencia de quienes gobiernan? Bueno, claramente año tras año la situación empeora. Si comparamos con al día de hoy, el último año que yo fui ministro de Seguridad, teníamos 65 homicidios en la ciudad de Rosario. Y ustedes dijeron 127, tenemos 135 homicidios en la ciudad de Rosario, casi el doble. Entonces, indudablemente todo empeora, permanentemente. Yo creo que sucede por 2 cuestiones. Primero, la falta de acción política por parte del gobierno provincial, un gobierno que ha abandonado a la ciudad de Rosario. Y en segundo término, también la desidia por parte... ¿Por qué abandonaría? Quiero centrarme en esto. ¿Por qué un gobernador, siendo una de las ciudades más importantes del país, miraría para otro lado? Bueno, te lo puedo decir con hechos concretos. En los primeros 26 meses de Omar Perotti como gobernador de la provincia de Santa Fe, con Marcelo Saín de ministro de Seguridad, posteriormente con Jorge Laña, no se desarticuló ninguna organización criminal. Cuando yo fui ministro de Seguridad, a mí me tocó detener a gran parte de los monos, a Esteban Lindor Alvarado, a los Funes, a los Romero, a los Caminos, a los Bay, a la mayoría de las organizaciones criminales. 26 meses sin detener ninguna organización criminal. Esto huele a pacto con el delito. Hay teorías que plantean que hay que pactar. Nosotros siempre fuimos por más. ¿Qué tipo de pacto? Bueno, indudablemente en algún aspecto, en algunos momentos se plantea que para bajar la violencia, el pacto con el delito es fundamental y se visualiza. Ahora, esto que 26. Esto que decís es gravísimo. Suena a Colombia. 26, habría que denunciarlo. Mire, 26 meses sin perseguir ninguna organización criminal, sin desbaratar ninguna organización criminal, bajando el patrullaje en la ciudad de Rosario. Cuando nosotros estábamos había 220, 180 móviles las 24 horas. Ustedes pasaban una imagen
una imagen muy clara cuando fue la balacera del Establo. ¿Sabe cuántos móviles había en ese momento? El Establo es un restaurante que está en el microcentro de Rosario, un día feriado que la ciudad de Rosario reventaba. Le informa la policía al fiscal. ¿Sabe cuántos móviles había para toda la ciudad de Rosario? ¿Cuántos? 37 móviles para cuidar a toda la ciudad de Rosario, operativos en el servicio 911. Si eso no es abandono. No. Las imágenes son espeluznantes. Lo Si del una persona... el fin de semana, y esto para la gente que no lo sabe, vos estás en tu barrio, en tu casa, en el patio de tu casa, la abuela agarra al bebé, se pone a tratar de tomar mate, suena fuego de metralla, la beba con un balazo en la cabeza, la abuela con un balazo en la pierna y el tío de la nena con un balazo también, y la nena falleció. O sea, no es fácil andar con metralletas sin que nadie te descubra. 26 digamos. meses sin desarticular ninguna organización criminal. Datos de la realidad. Pero a mí me tocaba yo te insisto pelear... en esta pregunta, perdón, porque No, los por datos te los creemos. Esta denuncia pública es muy importante que estás haciendo, pero esto no debería ser una denuncia que vos puedas como técnico y especialista llevar al ámbito judicial. Se llevó adelante en la balacera del Establo también. Digo, Sí, pero a convivencia con el poder es casi decir que el gobierno está pactando con los narcos. Son datos de la realidad. Cuando vos no perseguís a las organizaciones criminales, cuando vos a los presos de alto perfil, que nosotros habíamos creado pabellones especiales de alto perfil, los trasladás a pabellones comunes en la primera semana de gobierno, la verdad que huele a pacto. Yo no puedo afirmar o no puedo ratificar o no tengo evidencias. Ahora, si en 26 meses las organizaciones criminales, en vez de ser desbaratadas, se consolidaron en el territorio y no solo se siguieron peleando entre ellas, sino que avanzaron a extorsionar a comerciantes en la provincia de Santa Fe. Que no solo, ahí se prepara Martín Angulo para hacerte una pregunta, pero leía también junto con esta escena espeluznante de la beba muerta en brazos de su abuela en el patio de la casa, ¿no? Ni siquiera ya en medio de un enfrentamiento o algo así. Vos decís bandas que se pelean entre sí, pero también que empiezan a aparecer en el Gran Rosario bandas pequeñas, generalmente integradas por jóvenes, que trabajan como sucursales de las grandes bandas de Rosario propia. ¿Esto es así? Sí, porque no hay control en el servicio penitenciario, porque se le permitió a los... La semana pasada fue el secretario del servicio penitenciario a la legislatura de la provincia de Santa Fe y contó que los presos de alto perfil tienen delivery. No es que el servicio penitenciario les provee la comida, tienen delivery. Pueden pedir un delivery y va un delivery y les lleva la comida. Entonces digo, son datos de la realidad. Si vos no perseguís, si vos bajás el patrullaje, si vos sacás a los presos de alto perfil de los pabellones de alto perfil y le permitís condiciones de detención diferentes, huele a pacto. Diputado, muchos dicen que hoy el gran problema de Rosario no es el narcotráfico, que por supuesto sigue habiendo narcotráfico, pero que las grandes organizaciones están desbaratadas, sino que el gran problema es la violencia que dejó el narcotráfico y todos los negocios anexos que tiene esa violencia. ¿Coincide con esa mirada? En términos generales coincido. A nosotros nos tocó detener a las principales organizaciones criminales. Había que custodiarlas dentro del servicio penitenciario, no se hizo. Comenzaron a cometer delitos desde la cárcel. Hay infinidades de datos en donde los narcos tienen teléfono celular y viven en pabellones comunes y ordenan el delito desde la cárcel. Indudablemente con segundas o terceras líneas. ¿Qué sucedió? Mutó el delito. No solo hoy comercializan estupefacientes y pelean entre sí, sino que extorsionan a comerciantes, extorsionan a supermercadistas, extorsionan a restaurantes, extorsionan a concesionarias de autos. Eso no lo puede permitir el Estado. Y esto sucedió en estos... Vos hablas de delivery y también hablamos de peaje. ¿De peaje cómo? Sí, bueno, de extorsión. De extorsión. Mira, a ver, de extorsión y está aprobado en la justicia. Si querés trabajar libremente me tenés que pagar. Exactamente. Hace 20 días atrás una fiscal de la provincia de Santa Fe imputó a 25 personas porque extorsionaban a comerciantes. Si no le pagaban una cuota semanal, iban y le disparaban a sus comercios. Y esto el Estado se tiene que hacer cargo. Y el Estado tiene las herramientas para hacerse cargo de esta situación. Vos hablas de impacto de la política y a mí la verdad que me pone los pelos de punta porque la política no es que no es víctima de esta situación. Además da la sensación de que no tiene salida. Porque aparte se balean domicilios de políticos, se amenazan fiscales, la dirigencia está también afectada. Llamalo como vos quieras, 24 o 26 meses sin detener ninguna organización criminal, las organizaciones criminales se consolidaron en el territorio. Segundo punto. De 220, de 180 móviles que custodiaban y que prevenían
el delito en la ciudad de Rosario, 37 en un momento que tendría que haber habido 240 porque eso escapa 3. Presos de alto perfil, en pabellones de alto perfil, custodiados por el grupo táctico del servicio penitenciario, pasan a pabellones comunes. ¿Cómo lo llamás vos? Rosario, No, está... Yo quería... ¿quieres preguntar? Quería ir con otro punto que siempre es... Siempre que la política habla del crimen organizado, lo que termina ocurriendo es que todos dicen públicamente tenemos que trabajar, tenemos que juntarnos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Tiene que haber, hay un discurso de una gran mesa de trabajo. Pero después eso no ocurre en la realidad. Usted fue ministro de Seguridad, Sí. es ahora diputado. Cuando se junta con el resto de sus pares y se sientan a hablar de este tema, en el fondo, ¿por qué no puede darse una solución concreta, por lo menos para que haya un resultado? Bueno. Obviamente va a ser en el largo plazo, pero en lo concreto ver que algo se está haciendo. Yo te puedo decir lo que hacíamos nosotros y lo que sucede ahora. Nosotros teníamos un Consejo de Seguridad donde se sentaba la oposición, senadores y diputados, de minorías y de mayorías, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el jefe de los fiscales regionales, el gobernador, que era Miguel Lipchi, el ministro de Justicia, yo, que era ministro de Seguridad, el ministro de Gobierno, y bajamos el delito en un 40%. Nosotros, cuando tomamos la ciudad de Rosario, había habido 260 homicidios. El último año que yo me fui como ministro de Seguridad, hubo menos de 150. Y el año siguiente hubo 250. Digo, cuando la política trabaja junto y de manera conjunta, tiene resultados. Y puede hacerlo. Y nosotros habíamos marcado un camino en la provincia de Santa Fe. Lamentablemente eso se ¿Recibiste vos amenazas? Por supuesto, en reiteradas oportunidades. ¿Y se ventilaron en el último ¿Cómo es juicio eso? de Porque Alvarado. ahora tenés fiscales que están llevando juicios orales amenazados de muerte. ¿A vos te sucedió? O sea, las familias ahí... A mis hijos, a mi familia. Por eso digo, las familias ahí juegan un papel Por supuesto, fundamental. pero si vos- Supongo también que como presión al funcionario, hasta de Desde dudar luego, de si, sigue, desde luego, si Eddie. tiene que seguir Desde ejerciendo la luego, función. pero vos estás en un cargo que no tenés tiempo para dudar, vos tenés que avanzar, vos tenés que ir al frente. Y nosotros lo hicimos. Y a mí lo que me indigna y me duele, que a la ciudad de Rosario, una ciudad que tanto quiero, que me fui a estudiar desde los 18 años y todavía vivo ahí, la han abandonado, la abandonó el gobierno provincial. La y madre de abandonó- tus y la- hijos nunca te dijo, Maximiliano, basta, tenés que dejar esto porque no No, aguantamos nunca, más. nunca, ni mi mamá ni nadie. Nosotros siempre estuvimos convencidos que Rosario podía estar mejor y de hecho estuvo mejor. Lo que a mí me duele y que me da bronca es que la abandonaron, la abandonó el gobierno de la provincia, por lo que te digo, y la abandonó el gobierno nacional. Vos pasabas ahí y mostrabas que Aníbal Fernández dijo que iba a mandar 550 Unos gendarmes. gendarmes, sí. 550 gendarmes para el problema que tenemos en la provincia de Santa Fe. ¿Cuántos se necesitan? Se necesitan políticas activas y políticas coordinadas. A los gendarmes nosotros lo teníamos controlando el tránsito, haciendo de guardia urbana en la ciudad de Rosario, en Pellegrini y Oroño. A ver, pero digo, como para atacarlo en lo inmediato. 5.000, ¿Qué recomendás vos? Porque esto está en una situación extrema. ¿Qué recomiendo? Ya, urgente, primera Primero, medida. dos cosas. Tener una política federal. Primero, hoy por hoy la droga, la provincia de Santa Fe, entra por aire, entra por tierra y entra por el río. Por aire, pensemos qué vamos a hacer. Tenemos 2 aviones caza solamente y 10 aviones de combate rápido. En la República Argentina tenemos 2 radares cuando la frontera es un colador y no alcanzamos a controlar toda la frontera a través de la radialización. Por el río, ya que mencionás el río, ¿se extendió el crimen organizado a ciudades vecinas como por ejemplo San Nicolás? Es que va a venir, y va a venir a Capital Federal. Pues me dicen que Y- está muy va a venir bravo el ya tema vino. narco en San Nicolás. digo, va a venir los niveles de violencia. Lo que antes sucedía en Las Flores, en Rosario, ahora está sucediendo en Granadero Baigorria, Villa Gobernador Galvez, Pérez, se extiende, corre los límites y va a correr los límites acá. Así que también, digo, al conurbano, a Capital Federal, empiecen a tomar en serio Rosario y empecemos a pensar en un país federal, que el problema que nosotros tenemos en Rosario, que el problema que tenemos en Santa Fe también es un problema de la República Argentina. Ahora, No es solamente un problema nuestro. El narcotráfico está desde hace muchos años en muchos lugares del país. ¿Qué tuvo en particular? ¿Hubo algo que Rosario tuvo en Ausencia de la particular? justicia federal, ausencia de la justicia federal. Las organizaciones criminales se consolidaron. Yo las tuve que meter presas a través de delitos provinciales. Provinciales, no federales. No con justicia federal. No, fue de delitos provinciales. Ahora tienen condenas Entonces, federales. espérate, pues Martín Angulo hace menos de un mes nos cubrió un evento que se hizo en la ciudad de Rosario, donde fue toda la Corte Suprema, toda la justicia federal, A mí las me da cámaras, vergüenza, etcétera, a mí me da- etcétera. a mí me da vergüenza ¿Eso ese sirve circo. para algo No, o es no. chingui Circo, para la dijiste. grieta? Pero por supuesto, la justicia federal, gran ausente en la provincia de Santa Fe, y estuvo bien el fiscal Ederi,
cuando un juez federal habló en ese momento, en ese encuentro que hizo la Corte con todos los jueces federales, hablaron de lo que sucedía en Santa Fe. Y le dijo, el fiscal Ferrari, Patricio Ferrari de San Isidro, le envió las pruebas en el 2014 de la causa de Alvarado, las mismas que ahora lo condenaron a 25 años, para que ustedes actúen en el 2014. ¿Sabe qué pasó? Nada. Se fue condenado en el 2022. Te veo bronca en los Mucha ojos. bronca, mucha bronca. Pero lo de la justicia es mala praxis o complicidad. Bueno, no lo sé, no lo sé. Bueno, claramente no hicieron lo que tenían que hacer. Y yo entiendo que puedan tener miedo, pero si sabes qué, yo estuve en un lugar de combate en el Estado, que fue ser ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y fui el único que estuvo 4 años. Si tenés miedo, andate. No seas juez federal. Si tenés miedo, no seas fiscal. Si tenés miedo, no seas juez penal en la provincia de Santa Fe. Si tenés miedo, no seas ministro de Seguridad. En esos 4 años, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del narcotráfico, de la violencia en Rosario, que dijiste, no me imaginé encontrarme con esto? No. A ver, nosotros en reiteradas oportunidades, por supuesto, tuvimos momentos muy difíciles y muy duros. Porque cuando suceden hechos como el que vos describías, Eddie, que matan una bebé de 1 año y medio, que pobre Ángel, Alma, ¿qué tiene que ver con cualquier tipo de pelea? A uno lo golpean en lo más profundo de su corazón. Para mí me duele lo que pasa en Rosario. Pero creo, además, que si se ordenan las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe, se coordina, porque yo con Patricia Burri, yo defiendo Juntos por el Cambio. Con Patricia Burri yo en ese momento participaba del Frente Progresista. Éramos frentes políticos distintos, pero trabajábamos juntos. ¿Sabes cuántas veces fue Aníbal Fernández a la provincia de Santa Fe? Una sola vez desde que es ministro. A nosotros nos abandonó el Estado Nacional. ¿Sabes cuál es el aporte que hace el gobierno nacional per cápita en seguridad en la provincia de Santa Fe? ¿Cuánto? 985 pesos. ¿Sabes cuánto pone en Capital Federal? 77.800, 78 veces más de lo que nos dan a los santafesinos. Y a mí, el Estado Nacional, en Capital Federal, 77.800. En Santa Fe, 985. Ahora, vos pones el tema... Bueno, el problema es Santa Fe. Bueno, pongan plata, hermano. Manden recursos. Sí. Háganse cargo. Pero si no es todo presupuesto circo. urge también. Lo de la justicia es todo circo. Lo que dice el presidente hoy es todo circo. Porque él sabe muy bien que para nombrar un cargo en la justicia federal son 6 años. Ahora, vos lo planteás con el tema, si te da miedo no seas ministro, si te da miedo no seas fiscal, si te da miedo no seas jefe de la policía, etcétera, etcétera. Ahora, si el Estado no te protege, pasa a ser una cuestión casi de sheriff, ¿no? Casi una cuestión individual, de valiente, una cuestión de a lo macho, Bueno, digamos. A ver, vos podés pensar políticas públicas que impacten el delito y que lo hagan bajar. Nosotros lo hicimos. Te repito, 270 homicidios, 146. Y al año, inmediatamente después que nosotros nos fuimos, 250 homicidios con pandemia. Nosotros lo hicimos. Y no éramos que éramos machos ni que éramos sheriff. Sin embargo, teníamos una política pública planificada, planificábamos con la legislatura, planificábamos con el Estado Nacional. Nos sentábamos permanentemente en el Consejo de Seguridad. ¿Y tu experiencia es coordinación? Por supuesto. Se puede, se puede. Recursos, coordinación, tecnología, Maximiliano, determinación. me quedo con esto que estás diciendo y te lo dejo picando para después del corte. Rosario ya no es solo Rosario, sino que también puede ser Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y otras provincias. Empiecen a verlo como un problema nacional. Digo, acá también, acá ustedes.